de la crisis que estamos viviendo. Huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Saludamos nuevamente para otro episodio del libro El deseado de todas las gentes. Esta vez estamos en el capítulo 21. Vamos ahora a la segunda parte. Este capítulo se titula Betesda y el Sanedrín. Está basado en el capítulo 4 del libro de San Juan. Y me acompaña Pastor Orlando González. Como siempre, elevemos nuestros pensamientos a través de una oración a nuestro Dios. Eterno y amado Padre, oh Señor, permite que hoy sea un día especial, donde podamos sentir el toque de tu gracia en cada uno de nosotros, pero a la vez el poder tomar decisiones para ti. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro episodio anterior estuvimos hablando y dialogando acerca de cómo Jesús sanó al paralítico en Betesda y lo sanó en el día del sábado. Esto causó conmoción, especialmente en la nación judía, donde las tradiciones de cómo guardar el sábado impedían que se hiciese el bien en el día de reposo. Jesús aseveró tener derechos iguales a los de Dios mientras hacía una obra igualmente sagrada, del mismo carácter que aquella a la cual se ocupaba el Padre en el cielo. Pero esto airó aún más a los fariseos. No solo había violado la ley según ellos, sino que al llamar a Dios mi Padre, se había declarado igual a Dios. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre, y por lo tanto no se habrían enfurecido si Cristo hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con lo cual demostraron entender que él hacía este aserto en su sentido más elevado. Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con qué hacer frente a las verdades que presentaba a su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la palabra de Dios y del incesante ciclo de la naturaleza. Si los rabinos hubieran sentido algún deseo de recibir la luz, se habrían convencido de que Jesús decía la verdad. Pero evadieron los puntos que él presentaba acerca del sábado y trataron de excitar iras contra él porque aseveraba ser igual a Dios. El furor de los gobernantes no conoció límites. Si no hubiesen temido al pueblo, los sacerdotes y rabinos le habrían dado muerte a Jesús allí mismo. Pero el sentimiento popular en su favor era fuerte. Muchos reconocían en Jesús al amigo que había sanado sus enfermedades y consolado sus pesares, y justificaban la curación del enfermo de Betesda. Así que, por el momento, los dirigentes se vieron obligados a refrenar su odio. Jesús rechazó el cargo de blasfemia. Mi autoridad, dijo él, por hacer la obra del cual me acusáis, es que soy el Hijo de Dios, uno con él en naturaleza, voluntad y propósito. Cooperó con Dios en todas sus obras de creación y providencia. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Los sacerdotes y rabinos reprendían al Hijo de Dios por la obra que había sido enviado a hacer en el mundo. Por sus pecados se habían separado de Dios y en su orgullo obraban independientemente de Él. Se sentían suficientes en sí mismos para todo y no comprendían cuánto necesitaban en una sabiduría superior dirigirse sus actos. Pero el Hijo de Dios se había entregado a la voluntad del Padre y dependía de su poder.
tan completamente había anonadado Cristo el yo, que no hacía planes por sí mismos, aceptaba los planes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba, de tal manera que debemos depender de Dios, que nuestra vida sea el simple desarrollo de su voluntad. Cuando Moisés estaba por construir el santuario como morada de Dios, se le indicó que hiciese todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le mostrara en el monte. Moisés estaba lleno de celo para hacer la obra de Dios. Los hombres más talentosos y hábiles estaban a su disposición para ejecutar sus sugestiones. Sin embargo, no había de ser una campana, una granada, una borla, una franja, una cortina o cualquier vaso del santuario sin que estuviese de acuerdo con el modelo que le había sido mostrado. Dios le llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. El Señor le cubrió de su gloria para que pudiese ver el modelo. Y de acuerdo con este se hicieron todas las cosas. Así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal del carácter. Le mostró el modelo en el monte cuando le dio la ley desde el Sinaí y cuando pasó delante de Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Israel había preferido sus propios caminos, no había edificado de acuerdo con el techado, pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en espíritu. Y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber, aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometamos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por las sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Pero el que depende de su propia sabiduría y poder se separa de Dios. En vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo de Dios y del hombre. El Salvador continuó: todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Los saduceos sostenían que no habría resurrección del cuerpo, pero Jesús les dice que una de las mayores obras de su Padre es la de resucitar los muertos y que Él mismo tiene poder para hacerla. Vendrá hora, y hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Los fariseos creían en la resurrección. Cristo les dice que ya está entre ellos el poder que da vida a los muertos y que han de contemplar su manifestación. Este mismo poder de resucitar es el que da vida al alma que está muerta en delitos y pecado. Ese espíritu de vida en Cristo Jesús, la virtud de su resurrección, libra a los hombres de la ley del pecado y de la muerte. El dominio del mal es quebrantado
y por la fe el alma es guardada del pecado. El que abre su corazón al Espíritu de Cristo llega a participar de ese gran poder que sacará su cuerpo de la tumba. El humilde Nazareno asevera su verdadera nobleza, se eleva por encima de la humanidad, depone el manto de pecado y de vergüenza y se revela como el honrado de los ángeles, el Hijo de Dios, uno con el Creador del universo. Sus oyentes quedan hechizados. Nadie habló jamás palabras como las suyas, ni tuvo un porte de tan real majestad. Sus declaraciones son claras y sencillas, presentan distintivamente su misión y el deber del mundo, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo, y también le dio poder de hacer juicio, en cuanto es el Hijo del hombre. Los sacerdotes y gobernantes se habían constituido jueces para condenar la obra de Cristo, pero Él se declaró juez de ellos y de toda la tierra. El mundo ha sido confiado a Cristo y por Él ha fluido toda bendición de Dios a la especie caída. Era redentor antes de su encarnación, tanto como después. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Ha dado luz y vida a todos. Y según la medida de la luz dada, cada uno será juzgado. Y el que dio la luz, el que siguió al alma con las más tiernas súplicas, tratando de ganarle del pecado a la santidad, es a la vez su abogado y juez. Desde el principio de la gran controversia en el cielo, Satanás ha sostenido su causa por medio del engaño, y Cristo ha estado obrando para desenmascarar sus planes y quebrantar su poder. El que hizo frente al engañador y a través de todos los siglos procuró arrebatar cautivos de su dominio, es quien pronunciará el juicio sobre cada alma. Y Dios le ha dado potestad de ejecutar juicio, por cuanto Él es Hijo del hombre, porque gustó las mismas jeces de la aflicción y tentación humana, y comprende las debilidades y los pecados de los hombres, porque en nuestro favor resistió victoriosamente las tentaciones de Satanás, y tratará justa y tiernamente con las almas por cuya salvación fue derramada su sangre. Por todo esto, el Hijo del Hombre ha sido designado para ejecutar el juicio. Pero la misión de Cristo no era juzgar, sino salvar. No envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y delante del Sanedrín Jesús declaró: el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Invitando a sus oyentes a no asombrarse, Cristo reveló ante ellos en una visión aún mayor el misterio de lo futuro. Vendrá hora, dijo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esta seguridad de la vida futura era la que durante tanto tiempo Israel había esperado recibir cuando viniera el Mesías. Resplandecía sobre ellos la única luz que puede iluminar la lobreguez de la tumba, pero la obstinación es ciega. Jesús había violado las tradiciones de los rabinos y despreciado su autoridad, y ellos no querían creer. El tiempo, el lugar, la ocasión, la intensidad de los sentimientos que dominaba a la asamblea,
todo se combinaba para hacer más impresionantes las palabras de Jesús ante el Sanedrín. Las más altas autoridades religiosas de la nación procuraban matar a aquel que se declaraba restaurador de Israel. El Señor del sábado había sido emplazado ante un tribunal terrenal para responder a la acusación de violar la ley del sábado. Cuando declaró tan intrépidamente su misión, sus jueces le miraron con asombro e ira, pero sus palabras eran incontestables. No podían condenarle. Negó a los sacerdotes y rabinos el derecho de interrogarle o a interrumpir su obra. No habían sido investidos con esa autoridad. Sus pretensiones se basaban en su propio orgullo y arrogancia. No quiso reconocerse culpable de sus acusaciones, ni ser catequizado por ellos. En vez de disculparse por el hecho del cual se quejaban o explicar el propósito que tuviera al realizarlo, Jesús se encaró con los gobernantes y el acusado se trocó en acusador. Los reprendió por la dureza de su corazón y su ignorancia de las Escrituras. Declaró que habían rechazado la palabra de Dios, puesto que habían rechazado a aquel a quien Dios había enviado. Escudriñad las Escrituras, pues pensáis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En toda página, sea de historia, precepto o profecía, las Escrituras del Antiguo Testamento irradian la gloria del Hijo de Dios. Por cuanto era de instrucción divina, todo el sistema del judaísmo era una profecía compacta del Evangelio. Acerca de Cristo dan testimonio todos los profetas, desde la promesa hecha a Adán por el linaje patriarcal y la economía legal. La gloriosa luz del cielo delineó claramente las pisadas del Redentor. Los videntes contemplaron la estrella de Belén en Shiloh venidero, mientras las cosas futuras pasaban delante de ellos en misteriosa procesión. En todo sacrificio se revelaba la muerte de Cristo. En toda nube de incienso ascendía su justicia. Toda trompeta del jubileo hacía repercutir su nombre. En el pavoroso misterio del lugar santísimo moraba su gloria. Los judíos poseían las Escrituras y suponían que en el mero conocimiento externo de la palabra tenía vida eterna. Pero Jesús dijo: no tenéis sus palabras morando en vosotros. Habiendo rechazado a Cristo en su palabra, le rechazaron en persona. No queréis venir a mí, dijo, para que tengáis vida. Los dirigentes judíos habían estudiado las enseñanzas de los profetas acerca del reino del Mesías, pero lo habían hecho no con un sincero deseo de conocer la verdad, sino con el propósito de hallar evidencia con que sostener sus ambiciosas esperanzas. Cuando Cristo vino de una manera contraria a sus expectativas, no quisieron recibirle, y a fin de justificarse trataron de probar que era un impostor. Una vez que hubieron asentado los pies en esa senda, fue fácil para Satanás fortalecer su oposición a Cristo. Interpretaron contra él las mismas palabras que deberían haber recibido como evidencia de su divinidad. Así trocaron la verdad de Dios en mentira, y cuando más directamente les hablaba el Salvador en sus obras de misericordia, más resueltos estaban a resistir la luz. Jesús dijo: gloria de los hombres no recibo. No deseaba la influencia de la sanción del Sanedrín. No podía recibir honor de su aprobación. Estaba investido con el honor y la autoridad del cielo. Si lo hubiese deseado, los ángeles habrían venido a rendirle homenaje. El Padre habría testificado de nuevo acerca de su divinidad, pero para beneficio de ellos mismos, por causa de la nación cuyos dirigentes eran, deseaba
que los gobernantes judíos discerniesen su carácter y recibiesen las bendiciones que había venido a traerles. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, ¿a aquel recibiereis? Jesús vino por autoridad de Dios, llevando su imagen, cumpliendo su palabra y buscando su gloria. Sin embargo, no fue aceptado por los dirigentes de Israel. Pero cuando vinieran otros asumiendo el carácter de Cristo, pero impulsados por su propia voluntad y buscando su propia gloria, lo recibirían. ¿Por qué? Porque el que busca su propia gloria apela al deseo de exaltación propia en los demás. Y a una incitación tal, los judíos podían responder. Recibirían al falso maestro porque adularía su orgullo, sancionando sus caras opiniones y tradiciones. Pero la enseñanza de Cristo no coincidía con sus ideas. Era espiritual y exigía el sacrificio del yo. Por lo tanto, no querían recibirla. No conocían a Dios y para ellos su voz expresada por medio de Cristo era la voz de un extraño. ¿No se repite el caso hoy? No hay muchos aún entre los dirigentes religiosos que están endureciendo su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose para reconocer la voz de Dios. ¿No están rechazando la palabra de Dios a fin de conservar sus tradiciones? Si vosotros creyeseis a Moisés, dijo Jesús, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Fue Cristo quien habló a Israel por medio de Moisés. Si hubieran escuchado la voz divina que le hablaba por medio de su gran caudillo, le habrían reconocido en las enseñanzas de Cristo. Si hubiesen creído a Moisés, habían creído a aquel de quien escribió Moisés. Jesús sabía que los sacerdotes y rabinos estaban resueltos a quitarle la vida, pero les explicó claramente su unidad con el Padre y su relación con el mundo. Vieron que la oposición que le hacían era inexcusable, pero su odio homicida no se aplacó. El temor se apoderó de ellos al presenciar el poder convincente que acompañaba su ministerio, pero resistieron sus llamamientos y se encerraron en las tinieblas. Habían fracasado señaladamente en subvertir la autoridad de Jesús o enajenarle el respeto y la atención del pueblo, de entre el cual muchos se habían convencido por sus palabras. Los gobernantes mismos habían sentido profunda convicción mientras había hecho pesar su culpa sobre su conciencia. Pero esto no hizo sino amargarlos aún más contra él. Estaban resueltos a quitarle la vida. Enviaron mensajeros por todo el país para amonestar a la gente contra Jesús como impostor. Mandaron espías para que lo vigilasen e informasen de lo que decía y hacía. El precioso Salvador estaba ahora muy ciertamente bajo la sombra de la cruz. Amigo que me escuchas, es tan cierto que cuando alguien viene de parte de Dios, por nuestro egoísmo, por nuestros preconceptos, tendemos a rechazarlo. Y necesitamos eliminar el egoísmo de nuestra vida. Necesitamos sacar el yo, el orgullo, de tal manera que podamos tener un corazón abierto y dispuesto para reconocer la voz de Dios. Y puede ser que el Señor nos haya enviado un mensaje a través del más humilde personaje que puedas encontrar y lo puedas rechazar por la manera que llega ese mensaje. Y yo quiero invitarte a que abras tu corazón, que escudriñes la palabra de Dios como nunca antes y que puedas reconocer al Mesías en la vida de Jesús y podamos reflejar su carácter y contarle al mundo de su gran amor y misericordia. Te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, Señor, no deseamos ser engañados, no deseamos apartarnos de ti.
Por lo tanto, no permitas que por nuestro orgullo, quita nuestro orgullo de nuestra vida, quita nuestra incredulidad y permítenos, Señor, atesorar tus palabras en la Escritura para estar siempre de parte tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Que Dios te bendiga. Bendiciones.